Hola, ¿qué tal amigos y amigas? Bienvenidos nuevamente al canal. En esta ocasión te traigo el segundo video de esta serie de programación orientada a objetos en Python. Y en este video vamos a revisar un tema muy importante que son los métodos especiales. Pues resulta que en Python tenemos varios métodos especiales. Los métodos especiales inician con doble guión bajo y terminan con doble guión bajo. De hecho, ya hemos visto en el video anterior uno de ellos, que es el constructor, que como te habrás dado cuenta inicia con doble guión bajo, es init el método y termina con doble guión bajo. Pero vamos a platicar sobre validaciones, que es el objetivo del constructor, aparte de asignar valores a las variables miembros de la clase. Hablaremos también del destructor, hablaremos de la función str, que nos sirve para imprimir, y un tema muy interesante que es la sobrecarga de operadores, que principalmente nos sirve para crear tipos de datos abstractos, para darle funcionalidad a operadores como el operador de suma, resta, multiplicación, división, el igual a, menor que, mayor que. Pues antes de continuar, te comento que hay un video anterior sobre programación orientada a objetos, y si no lo has visto, te invito a que lo veas. Te dejo en los comentarios un enlace a toda una lista de reproducción de Python. Hay aproximadamente 13 videos en esa lista y va creciendo, entonces para que puedas verla toda desde un principio, que inicia con programación básica. Y pues bueno, espero que esto te sirva, y si es así te invito a que le des like al video y que te suscribas. Bien, comenzamos. Sobre los constructores ya habíamos comentado que un constructor es un método que se ejecuta automáticamente cuando nosotros creamos un objeto. Pero el objetivo de un constructor es inicializar, dar valores iniciales a las variables de la clase, a las variables o a los atributos que tienen los objetos que van a ser creados a partir de esa clase. Y decíamos que el método init pues es el método constructor realmente en Python. Pero la función principal de un constructor es asignar valores a las variables de clase, a las variables a los atributos de los objetos, pero también validar. Eso es lo principal, que los valores que nosotros vamos a asignar a nuestro objeto los validemos. Aquí tengo un ejemplo. Tenemos el constructor de una clase fracción que estuvimos viendo ya en el video anterior, y esta clase fracción tiene dos atributos, un numerador y un denominador, representa una fracción. Por eso te decía, si no has visto el video anterior, te invito a que lo veas. Y lo que estamos haciendo aquí es, primero, con esta sentencia isInstance, estamos verificando que el numerador sea un entero. ¿Por qué? Bueno, pudimos haber llamado al constructor con valores tipo string, por ejemplo, y para el caso de la fracción que queremos crear, no podemos crear una fracción con un string, necesitamos un valor numérico y efectivamente que sea entero. Entonces esta función isInstance le pasamos num, y lo que va a verificar es que num sea un entero. Si esto es verdadero, continúa. Y entonces si viene un entero, ese entero que viene num lo asignamos nosotros a self.num, que es nuestra variable de la clase. En dado caso de que no sea así, que trajera otra cosa como un string, una lista o cualquier otro objeto, al numerador le pondríamos el valor de 0. ¿Por qué? Bueno, por asignarle algún valor, realmente uno determina cómo quiere que funcione el objeto, qué valores podría tener como por default. Luego acá abajo checamos que el denominador sea un entero, también como acá arriba, pero aparte que sea diferente de 0. ¿Por qué diferente de 0? Pues porque no podríamos tener como denominador un 0. Porque si tuviéramos como denominador un 0, eso implicaría una división por 0, y la división por 0 pues es indefinida. Por tanto, siempre y cuando en el denominador venga algo distinto de 0, vamos a asignar lo que venga en denominador, y si no, le vamos a poner como denominador el valor de 1. Esto es muy importante. Aquí es donde validamos no tan solo tipos de datos, sino que los datos que se asignen a las variables de mi objeto sean datos válidos para el efecto de mi objeto. Entonces, partiendo de este código que hicimos en el video anterior,
lo que vamos a hacer aquí es, pues primero comprobar si nuestro numerador es un entero. Entonces, si nuestro numerador es un entero, entonces sí podríamos nosotros asignar ese valor a nuestra variable num. Y en caso contrario, que no fuera un entero, que viniera otra cosa, entonces a nuestro numerador pues nosotros podríamos asignarle cualquier otro valor que nosotros consideremos. En este caso yo le voy a asignar 0. Y lo mismo podríamos hacer para validar el denominador. Es decir, podríamos nosotros comprobar que este valor que venga en nuestra variable denominador sea un entero, pero aparte que lo que venga en el denominador sea diferente de 0, porque no podemos tener una división por 0. Entonces asignaríamos a nuestro denominador, que es nuestra variable de nuestro objeto, nuestro atributo, lo que viene en denominador, que es esta variable local a este método. Aquí sería, si no, al denominador le asignaríamos el valor de 1. Entonces este constructor ya está cumpliendo su objetivo, que es asignar valores a nuestros atributos de clase y comprobar que esos valores sean valores válidos según la clase, según la abstracción que nosotros hicimos de la clase. Adicionalmente, tú puedes asignarle valores por default. Por ejemplo, si el numerador pudiera por default tener valor de 0 y el denominador pudiera por default, por ejemplo, tener el valor de 1. Esto es importante, es interesante por si en algún momento tú quieres crear un objeto y no le quieres pasar nada, ningún parámetro. Nosotros estamos creando aquí el objeto A, que es una fracción, y no le pasamos ningún parámetro. Entonces, si nosotros imprimimos A, como no le pasamos ningún parámetro, pues resulta que entonces lo que va a hacer es que le va a asignar al numerador 0 y al denominador 1. Vamos a correr esto, y esto es lo que nos va a imprimir 0 y 1. Aquí está, 0 y 1 es lo que nos está imprimiendo. Pero si nosotros le queremos asignar un valor, por ejemplo, de 3 al numerador y un 7 al denominador, entonces pues eso es lo que nos imprime, 3 séptimos. Ahora, ¿qué pasaría si en vez de un 3 aquí yo le paso hola como numerador? Por ejemplo, vamos a imprimir esto. ¿Y qué pasó? Me imprime 0 sobre 7. O sea, en vez de hola, como detectó que lo que venía aquí en hola no es un entero, verificó y lo que hizo fue asignarle el valor de 0. Esta fue la comprobación que hizo aquí. Incluso nosotros podíamos manejar excepciones. No hemos visto el tema de excepciones, pero si yo hubiésemos abordado ese tema, aquí lo podríamos trabajar. Lanzar una excepción si el valor es un valor que nosotros consideramos que fuese incorrecto. Y así como hay constructores, bueno, también tenemos destructores. Tenemos un método del, y como ya habrás visto, inicia con doble guión bajo y termina con doble guión bajo, que es una constante en estos métodos especiales. Este método del realmente funciona como un destructor y este se ejecuta de manera automática también como el constructor, pero como ya te imaginas, se va a ejecutar cuando el objeto es descartado por el intérprete, cuando es destruido. No siempre nosotros podemos ver el momento exacto en que un objeto es destruido. Es cuando muere el objeto, por decirlo de alguna manera. Pero sí llega un momento en que el objeto tiene que destruirse, tiene que morir. Todos los objetos que creamos, llega un momento en que se destruyen. Y en ese momento en que se destruyen, se va a ejecutar este método del. Para ejemplificar esto, vamos a crearle un destructor o un método del aquí. Entonces vamos a definir del. Este método no recibe parámetros, pero como ya lo sabes, al menos se le pasa self. Como todo método, el primer parámetro tiene que ser self, que es la referencia al objeto actual. Entonces nosotros podríamos mandar un mensaje aquí. Podríamos imprimir destruyendo el objeto. ¿Vale? Incluso
Esto sería nada más una forma de indicarte que en este momento se destruye el objeto. Y este método no lo mandamos a llamar en ningún momento, pero nosotros, por ejemplo, aquí estamos creando un objeto A y lo estamos imprimiendo. Si nosotros corremos esto, verás que aquí se imprime el objeto, se crea, se imprime, y aunque nosotros no mandamos a llamar al método del, aquí está imprimiendo destruyendo el objeto, porque llegó un momento en que ese objeto A se destruyó, en que dejó de existir, y en ese momento se ejecutó el destructor o el método del, y el método del lo que hizo fue imprimir destruyendo el objeto como lo hemos indicado. En ocasiones es importante, por ejemplo, saber qué objeto es el que se está destruyendo, porque podríamos tener 2 o 3 objetos. Es decir, nosotros podríamos haber creado, así como creamos al objeto A, pudimos haber creado otro objeto. Por ejemplo, podríamos haber creado un objeto B. Y aunque no llamáramos al método imprime de B, o si queremos lo llamamos, como sea, esto no cambia nada. Vamos a crear una fracción que sea 3/4. Y aquí tenemos dos fracciones A y AB. Como tenemos dos objetos, entonces se van a destruir los dos objetos. Y aquí nos está indicando 2 veces se destruye, destruyendo el objeto, es lo que está imprimiendo. 2 veces, porque hay 2 objetos que se están destruyendo. Podemos personalizar un poco este método para que nos indique qué objeto es el que se está destruyendo. Por ejemplo, podríamos indicar, por ejemplo, el numerador y el denominador de ese objeto para indicar, para que sepamos qué objeto se está destruyendo. Y entonces, si nosotros corremos esto, aquí nos está diciendo destruyendo el objeto 2/7, destruyendo el objeto 3/4. Pero no creas que los objetos se destruyen hasta el momento en que se termina el main o se termina el programa. Realmente, cuando nosotros dejamos de referenciar un objeto, por ejemplo, nosotros podríamos tener A es una referencia aquí que realmente está apuntando a un objeto, y aquí lo estamos imprimiendo. Posteriormente podemos crear otro objeto, pero a partir de A, y aquí podemos imprimir A. Aunque no lo parezca, realmente aquí hay 2 objetos. Lo que pasa es que A solo está apuntando a cualquiera de ellos 2. A es la referencia. Los objetos se crean en este momento. 2/7 y acá hay otro objeto, 3/4. Aunque los dos estén apuntando por la referencia A. Si nosotros corremos esto, está indicando aquí. Imprime el primer objeto, que es 2/7, aquí está, y aquí lo destruye. Cuando se destruye, no se destruye cuando termina el programa, porque si te das cuenta, acá abajo imprime 3/4, todavía no se ha terminado el programa. Y posteriormente destruye 3/4. En el momento en que A apuntó o referenció a este nuevo objeto que tenemos aquí, en ese momento el objeto 2/7 se destruye. Es decir, no necesariamente cuando termina el método main. Aquí te explico exactamente lo que pasó. Cuando nosotros dijimos con la sentencia A es igual a fracción de 2/7, se creó el objeto fracción de 2/7 que tiene un numerador 2 y un denominador 7. Aquí hay que diferenciar dos cosas. Realmente esto que está aquí, este es el objeto. Y la A realmente es una referencia. Aunque realmente nosotros acostumbramos a llamar el objeto A. Y es normal y es común y está bien. Pero hay dos cosas, la referencia y el objeto. El objeto es a donde apunta la referencia. Pero ¿qué pasa cuando nosotros hacemos lo siguiente? Ahora resulta que decimos A es igual a fracción de 3/4. O sea, A ya estaba apuntando a una fracción, al objeto 2/7, que es este objeto que está acá. Pero cuando nosotros indicamos A es igual a fracción de 3/4, realmente se crea otro objeto, porque aquí se ejecuta el constructor otra vez, el método init. Entonces ahora A apunta, es la misma referencia A que apuntaba a este objeto, apunta a este nuevo objeto 3/4, que tiene un numerador de 3 y un denominador de 4. ¿Y qué pasó con el objeto anterior? Este objeto 2/7, que era el que estaba apuntando anteriormente, pues que este objeto
ya está ahora desreferenciado. Indicamos esto de que como para indicar ya nadie lo apunta. Cuando un objeto es desreferenciado, cuando no hay ninguna referencia que lo esté apuntando, este objeto se destruye y en este momento exactamente se ejecuta el método el destructor. ¿Para qué necesitarías tú ejecutar un destructor? Pues por ejemplo, si tienes una conexión a una base de datos, quieres que cuando se destruya tu objeto conexión, pues se cierre la conexión correctamente con la base de datos o que se registren algunos cambios en esa base de datos que tú querías que se realizaran al final. Pudiera dejar esas operaciones para que se ejecuten en un destructor. Pero bueno, base de datos lo abordaremos más adelante. Y finalmente, como se destruyó el otro objeto, pues nada más va a quedar este objeto A que tiene 3/4. El otro objeto, el objeto de 2/7, pues se destruye y ya nada más queda al final este, que obviamente cuando termine tu programa también se va a destruir. Ok, otro método especial es el método str. Este método es muy importante, es como el método imprime. ¿Recuerdas que tenemos un método para imprimir la fracción? Bueno, realmente no es recomendable que nosotros imprimamos algo dentro de la clase. Lo correcto sería que se regrese un string con lo que nosotros queramos que se imprima. De esta manera podemos utilizar ese método en un entorno de una aplicación en modo consola, de escritorio o web. Es completamente compatible. Por eso es que existe este método str, que es el método que se va a ejecutar en el momento en el cual un objeto se manda a mostrar. ¿Cuándo se manda a mostrar? Cuando le das print, por ejemplo. O cuando quieres poner el valor en una caja de texto, o lo quieres llevar a una página web. En ese momento tú quieres mostrarlo. No importa en qué entorno sea, en qué tipo de desarrollo sea, lo que va a hacer es ejecutarse este método y este método te va a regresar un string. Entonces tú determinas cómo quieres que se vea el string. Vamos a ver esto. En nuestra clase fracción nosotros ya contamos con un método imprime, que es este. Y este método lo que hace es imprimir una fracción en el formato en que nosotros queremos imprimirla. En este caso nosotros estamos indicando que entre llaves se ponga el numerador, una diagonal, el denominador. Este es nuestro método imprime. Pero si nosotros queremos imprimir tendremos que llamarlo con el operador a.imprime. Por ejemplo, aquí tenemos 2/7 y si nosotros corremos este programa, pues lo que va a hacer es imprimir aquí 2/7. Esto es lo que está imprimiendo. Ahora, ¿qué pasaría si nosotros quisiéramos imprimir aquí como si imprimiéramos cualquier variable? Por ejemplo, con print a. Nosotros quisiéramos quizá imprimirlo con print a. Si nosotros hacemos esto, lo que nos va a mostrar es otra cosa distinta. Esta es lo que está mostrando. Está mostrando aquí main, que es el nombre del método en el cual se encuentra. Y lo que nos está indicando que es un objeto de la clase fracción y que se encuentra en esta dirección de memoria. Esto es lo que nos está imprimiendo. Pero nosotros quizá quisiéramos que cuando diéramos print realmente se imprimiera nuestro objeto fracción en el formato que nosotros queremos, que es lo que hemos hecho aquí en print, que sería imprimir una llave, el numerador, una diagonal, el denominador y otra llave. Para eso es precisamente el método str, es decir, en vez de imprime nosotros podríamos tener un método str y este método que recibe igual únicamente self, es lo único que recibe, debería regresar una cadena de texto con este formato que nosotros queremos. Entonces nosotros regresaríamos lo siguiente, return, y luego queremos que se regrese esto que está entre comillas, más para concatenar cadenas. Y luego este numerador había que convertirlo a tipo string, str. Y luego queremos con más para concatenar cadenas, que concatene la diagonal y luego con más nuevamente. Y queremos que el denominador se convierta a tipo string, porque si no igual nos marcaría un error porque es una variable entera. Y concatenamos finalmente con la llave que cierra. Así quedaría nuestro método str. Y entonces ya no hay un método imprime. Pero cuando nosotros imprimamos con print, por ejemplo, print a,
lo que va a hacer es que automáticamente va a llamar a este método str. Y ahora sí funcionaría como nosotros esperamos. Aquí se imprime 2/7, que es lo que nosotros queríamos imprimir. Aprovecho para poner entre comentarios nuestro destructor, que para efectos de este ejemplo no nos es necesario. Y finalmente el último tema que vamos a abordar hoy es la sobrecarga de operadores. Bueno, pues resulta que hay varios métodos, incluso aquí no están todos, pero están los principales, que es el operador suma, el operador resta, el operador multiplicación, división, el igual que compara, que es relacional, el menor que y el mayor que. Bueno, si nosotros queremos sobrecargar estos operadores, es decir, ¿qué es sobrecargar? Darles una funcionalidad. Si nosotros multiplicamos fracciones o sumamos fracciones como tenemos nuestra clase, bueno, realmente no funciona. Nosotros en nuestra clase, que es esta clase que está de este lado, aquí está nuestra clase fracción, de aquí arriba tenemos un método multiplica. Y este método multiplica recibe a otro objeto fracción y a self como todo método. Y lo que hace es multiplicar el objeto actual, self, por el objeto b que está recibiendo. Hace la multiplicación que en fracciones es directa, numerador de uno por numerador del otro y denominador de uno por denominador del otro. De esa manera obtenemos un nuevo numerador y un nuevo denominador que nos permiten crear un nuevo objeto, fracción r, que es lo que estamos regresando. Para hacer una multiplicación, por ejemplo, de dos fracciones, aquí en el main creamos una fracción 3/2 y otra fracción 2/5, la fracción a y la fracción b. La fracción a, que es el objeto que tenemos aquí, llama al método multiplica y recibe como parámetro al objeto b. ¿Y qué va a hacer? Multiplicar a por b. Y esto en método, que es este que está aquí, va a regresar r, que es el resultado. Y aquí lo capturamos en esta variable r. Aquí nosotros, si quisiéramos imprimir el resultado, imprimiríamos r, no a, como está aquí, pequeño error, r.imprime, y entonces nos daría el resultado de multiplicar 3/2 por 2/5, que realmente son 3 por 2, serían 6/10. Ese sería el resultado de esa multiplicación. Ahora, si nosotros en vez de llamar a un método multiplica, quisiéramos aquí utilizar el operador asterisco, o sea, a por b, se puede. Pero es exactamente tener un método, pero ahora ese método ya no se va a llamar multiplica, solo le cambiamos el nombre. Como está acá, es el mismo método. Este método que tenemos aquí es exactamente el mismo método que tenemos aquí abajo, este que tenemos aquí. Y este método tiene exactamente lo mismo que acá arriba, pero su nombre ha cambiado. Ahora se llama mul, que es este método que tenemos acá. Mul nos permite sobrecargar el operador asterisco. Entonces tiene la misma funcionalidad, recibe a self, que es el objeto actual, y a b. Multiplica a por b y crea una nueva fracción y regresa el resultado. Pero ahora nosotros tenemos lo mismo que acá en el main, el objeto a, que es una fracción 3/2, y el objeto b, que es una fracción 2/5. Ponemos a por b. Y aquí es como si el objeto a ejecutara aquí en por el método mul y recibiera como parámetro ab, que es lo que está recibiendo aquí. Entonces se ejecuta este método y regresa a r, y aquí tenemos r. Si imprimiéramos r acá abajo, obtendríamos 6/10. De esa manera, como vimos acá que se puede sobrecargar el operador de multiplicación, que es el asterisco, podemos sobrecargar el operador de división, el operador de suma, el operador de resta y los operadores de comparación, igual, menor que, mayor que, según nuestra lógica o el comportamiento que nosotros le demos a nuestras clases. Aquí tenemos el ejemplo que veníamos viendo. Aquí está arriba nuestra clase fracción. Como ya la habías visto, tiene el método multiplica, que hace la multiplicación de fracciones. Bueno, y aquí en el main creamos dos fracciones, la fracción a, que es 3/2, la fracción b, que es 2/5. Si nosotros quisiéramos hacer la multiplicación de a por b, el objeto a llama a su método multiplica y recibe como parámetro ab, y entonces ejecuta esta función.
Esta función regresa R, que es la fracción resultante. Aquí lo capturamos en R e imprimimos R. Y si corremos esto, hará la multiplicación, que es 6 décimos. El resultado de multiplicar 3 medios por 2 quintos. Bueno, te comentaba, ¿qué pasaría si nosotros hiciéramos lo siguiente? Si nosotros ponemos A por B así directamente, como si ya tuviera una funcionalidad el operador multiplicación. Bueno, esto nos daría un error. Y el error es que el operador asterisco pues no está soportado. Es decir, no tiene una funcionalidad. No tiene un comportamiento. ¿Vale? Si queremos que cualquier operador tenga un comportamiento, tenemos que dárselo mediante un método. Y para darle un comportamiento al operador asterisco, el método que le da ese comportamiento es el método mul. Entonces nosotros el comportamiento ya lo tenemos, que era la función multiplica. Lo único que hacemos es que le vamos a cambiar de nombre y ahora le ponemos mul. Y con esto, cuando nosotros pongamos A por B, realmente se va a ejecutar esta función mul, que la ejecuta el objeto A y que recibe como parámetro a B. No porque se llame aquí B, realmente la variable puede tener otro nombre. Vamos a correr esto. Aquí tenemos resultado 6 décimos. Hizo la multiplicación como nosotros lo esperábamos. Pero te comento, aquí B no necesariamente se tiene que llamar B, es cualquier objeto. Realmente podríamos ponerle este nombre aquí en lugar de poner B y funciona exactamente igual, porque no es por el nombre de la variable. Realmente lo que se pasa aquí es un parámetro y aquí se recibe. Ahí está, nuevamente 6 décimos, que es nuestro resultado. Y ya te imaginarás que no porque aquí nuestra variable en donde recibimos el resultado es R, acá tiene que ser R. Bien, acá podría ser X, nuestra variable, y regresamos X. Porque realmente se recibe acá lo que aquí se regresa, que es un objeto, acá se recibe en esta otra variable. Vamos a correr esto también. Aquí tenemos 6 décimos. Y así como hicimos la sobrecarga del operador de multiplicación, podríamos sobrecargar cualquier otro operador. Por ejemplo, vamos a sobrecargar el operador de suma. Vamos a hacer la suma de fracciones. Para hacer la suma de fracciones, el comportamiento, bueno, no es tan simple como la multiplicación, que es directa. En este caso, para sacar el denominador, sí multiplicamos el denominador por el denominador. Pero para sacar el numerador lo que hacemos es una multiplicación cruzada. 4 por 3 nos da 12. Sí, aquí en este caso 5 por 2 nos daría 10 y había que sumar estos dos, que en este caso nos da este 22 y el 15 que está acá nos daría en este caso este resultado. Entonces vamos a hacer esto en la programación. Entonces esto se resume a multiplicar. Lo que tendríamos que hacer es el numerador de A, que es esto, por el denominador de B, que sería esto, más el numerador, ahora sería de forma cruzada, más el denominador de A, o del objeto actual, por el numerador de B. Y lo probamos primero realmente como método, con suma. Entonces tendríamos que poner A punto suma y como parámetro se recibe a, en este caso, a B. Bien, vamos a hacer el ejemplo que teníamos en las diapositivas, que es 4 quintos más 2 tercios. Aquí está. Bien, entonces corremos esto y el resultado es 22, que es precisamente 22 quintos que nosotros esperábamos obtener al sumar 4 quintos más 2 tercios. Entonces, primero ya comprobamos que funciona bien. Ahora que ya hemos comprobado nuestro método suma, pues realmente podemos sobrecargarlo. Y para sobrecargarlo, entonces observamos que para sobrecargar el operador de suma, la función se debe llamar add, que es esta que tenemos aquí. Así que ahora le cambiamos el nombre, le ponemos guión bajo add
guión bajo, guión bajo. Y ahora sí podemos, en vez de llamar a un método suma, simple y sencillamente utilizar el operador de la suma, porque ya le hemos dado un comportamiento. Lo corremos nuevamente y obtenemos 22, exactamente lo mismo que teníamos. Y así como sobrecargamos la multiplicación y la suma, puedes sobrecargar la resta y la división. En cuanto a los operadores relacionales, menor que, mayor que, igual a, también hay diferente de. Bueno, vamos a hacer el igual a para que te des una idea de cómo podríamos hacer. Para sobrecargar el operador igual a, el método es eq. Es este que tenemos aquí. Primero vamos a crearlo como una función. Entonces vamos a crear la función que se llame igual a. Y recibe como parámetro, ya sabes, todo método recibe self como primer parámetro y como segundo parámetro el objeto con el cual vamos a comparar el objeto actual, que sería b, por decirlo, que se puede llamar como sea. ¿Cómo podríamos nosotros saber si dos fracciones son iguales? Imagínate que mi fracción a es 4 quintos y que mi fracción b es también 4 quintos. Entonces son iguales, efectivamente, a y b son iguales. Pero para compararlos nosotros tendríamos que preguntarnos si el numerador de self es igual al numerador de b. Ok, y si el denominador de self es igual al denominador de b. Si esto se cumple, entonces son iguales, y para indicar que son iguales podemos regresar true. Eso es lo que vamos a regresar, verdadero. Entonces ponemos aquí return true, si son iguales. Si no pasa eso, entonces vamos a regresar falso. Ok, este sería nuestro método igual a. Aquí no regresamos un objeto, realmente regresamos verdadero o falso porque son operadores relacionales. Entonces, si nosotros queremos no imprimir el objeto, sino más bien preguntarnos, que nos regresa aquí, preguntarnos a punto igual a b. Estamos preguntándonos, el objeto a es igual al objeto b, y si nosotros corremos esto, pues nos va a indicar que efectivamente sí son iguales. Si nosotros cambiáramos un valor, por ejemplo, pusiéramos aquí 10 y preguntamos si son iguales, entonces me va a decir falso, no son iguales. No son iguales, ¿por qué? Porque el primero es 4 décimos y el otro es 4 quintos. Pero realmente esto no funciona del todo bien. ¿Por qué? ¿Qué pasaría si nosotros pusiéramos aquí 8 décimos y abajo 4 quintos? Realmente nos indicaría que no son, nos indicaría falso, no son iguales. Pero sí son fracciones equivalentes. Entonces, de ahí depende el comportamiento que nosotros queremos darle. Si queremos nosotros indicar un comportamiento de 8 décimos es igual a 4 quintos, porque son a final de cuentas fracciones equivalentes, y si las reducimos ambas caerían en 4 quintos, entonces habría que cambiar un poquito la función. Y aquí la forma más fácil de hacerlo sería que nosotros dividiéramos el numerador de self entre el denominador de self, y si esto es igual al numerador de b entre el denominador de b, si hacemos esta división de numerador entre denominador y también numerador entre denominador del otro, si son iguales las divisiones, eso quiere decir que las fracciones son equivalentes, sin hacer tanta complejidad. Entonces, si nosotros comparamos estas dos, aquí nos indicaría que es verdadero, porque son fracciones equivalentes. Lo que no sería en caso de que yo pusiera aquí, por ejemplo, 7 décimos. Aquí ya no son fracciones equivalentes. Si yo lo corro, me dice falso. Ahora no son iguales. Y ahora que hemos dado el comportamiento a este método, vamos a sobrecargarlo. Por tanto, vamos a poner
eq de equals, este es el nombre del método para sobrecargar ahora acá el operador igual a, que vendría siendo el doble igual. A es igual a B. Aquí nos está preguntando si A es igual a B y en este caso dice falso, no son iguales. Pero si nosotros ponemos aquí, por ejemplo, 8 décimos, que es lo que platicábamos hace rato, 8 décimos y 4 quintos son equivalentes, entonces nos diría verdadero, si son iguales. De la misma manera, si ponemos 4 quintos y 4 quintos, si son iguales, entonces nos da true. Y de esta manera nosotros hemos sobrecargado el operador de comparación doble igual, que es igual a. Y de esta forma tú podrías sobrecargar el operador menor que o el operador mayor que, buscar el diferente de. En sí hay muchos métodos especiales que inician con doble guión bajo y que te pueden servir. Y es así como hemos llegado al final de este video. Espero que te haya servido y si es así no olvides darme un like y suscribirte al canal. Abajo en los comentarios no se te olvide, te dejo el código, te dejo las diapositivas y también el enlace a la lista de reproducción de estos videos sobre Python. Gracias y hasta la próxima.